El hidromiel de los poetas. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene la poesía? ¿De dónde salen las canciones que entonamos y las historias que contamos? ¿Os intriga que algunas personas sean capaces de soñar sueños sabios, bellos y grandiosos y de comunicarlos al mundo en forma de poesía para ser cantados y narrados mientras salga el sol por las mañanas y se ponga por las noches y la luna siga creciendo y menguando? ¿Habéis pensado por qué razón algunos crean canciones, poemas y fábulas de gran belleza y otros no lo hacemos? La historia es larga y poco halagadora. Es una historia de muerte y traición, estupidez y mentiras, persecución y seducción. Ahora la oiréis. Comenzó poco después del principio de los tiempos, en una guerra entre los dioses, los Aesir contra los Vanir. Los Aesir eran dioses guerreros, amos de las batallas y las conquistas, mientras que los Vanir eran dioses y diosas que conferían fertilidad a la tierra y hacían crecer las plantas, aunque no por eso era inferior su poder. Las fuerzas de los Vanir y los Aesir estaban demasiado igualadas. Ningún bando podía ganar la guerra, y lo que era peor, ambos bandos se dieron cuenta, mientras luchaban, de que se necesitaban mutuamente. No hay alegría en una batalla triunfante si no hay buenos campos y granjas que suministren los manjares del banquete de la victoria. Se reunieron entonces para negociar la paz y, una vez finalizadas las negociaciones, sellaron la tregua escupiendo cada uno de ellos, tanto los Aesir como los Vanir, en una misma cuba. Al mezclarse sus salivas, el acuerdo se volvió inquebrantable. Después celebraron un festín, comieron en abundancia, bebieron hidromiel, alborotaron, bromearon, presumieron de sus hazañas y rieron a carcajadas hasta que el fuego se convirtió en brasas y el sol asomó por el horizonte. Entonces, cuando los Aesir y los Vanir se levantaban de sus puestos para marcharse y se disponían a envolverse en sus capas y sus pieles para salir a la nieve fresca y la niebla de la mañana, Odín dijo: «Sería una pena dejar aquí abandonada la mezcla de nuestras salivas». Frey y Freya, hermano y hermana, eran dos importantes dioses Vanir que a partir de aquel momento se quedarían a vivir en Asgard con los Aesir, como parte del acuerdo entre los dioses. Los dos asintieron. «Podríamos aprovecharla para fabricar alguna cosa», dijo Frey. «Un hombre», propuso Freya, mientras metía las manos en la cuba. Bajo sus dedos la saliva se transformó y cobró forma y, en unos instantes, adquirió el aspecto de un hombre de pie y desnudo ante ellos. «Eres Quasir», le dijo Odín. «¿Sabes quién soy yo?» «Eres Odín, el más eminente de los dioses», respondió Quasir. «También te llamaban Grimnir y Tercero, y tienes otros nombres que no acabaría nunca de enumerar, aunque los sé todos. También conozco los poemas, las canciones y los kennings que les están asociados». Quasir, surgido de la mezcla de las salivas de todos los Aesir y los Vanir, era el más sabio de los dioses, pues combinaba cabeza y corazón. Los dioses se atropellaban para ser el siguiente en hacerle preguntas, y todas sus respuestas eran sabias y sensatas. Quasir observaba con atención todo cuanto había a su alrededor e interpretaba correctamente todo lo que veía. Al cabo de un tiempo, Quasir miró a los dioses y les dijo: «Ahora partiré en un largo viaje. Veré los 9 mundos, conoceré Midgard. Existen respuestas cuyas preguntas nadie me ha formulado todavía». «¿Pero volverás?», preguntaron los dioses. «Volveré», dijo Quasir. «Aún queda pendiente el misterio de la red de pesca, que algún día será preciso resolver». «¿Qué misterio?», preguntó Thor. Pero Quasir se limitó a sonreír, dejando a los dioses perplejos por sus palabras.
Se puso la capa de viaje y se marchó de Asgard por el puente del arco iris. Quasir viajó de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Conoció a todo tipo de personas y a todas las trató bien y respondió a sus preguntas. Y no hubo ningún lugar que considerara indigno para detenerse y pernoctar. En aquellos tiempos había 2 elfos oscuros que vivían en una fortaleza junto al mar. En su castillo practicaban la magia y lograban portentos con la alquimia. Como todos los enanos, fabricaban objetos sorprendentes y maravillosos en su fragua y sus talleres. Pero había cosas que aún no habían fabricado y producirlas era su obsesión. Eran hermanos y se llamaban Fjalar y Galar. Cuando se enteraron de que Quasir estaba de paso en un poblado cercano, fueron a verlo. Fjalar y Galar lo encontraron en el gran pabellón central, respondiendo a las preguntas de los aldeanos y asombrando a todos con sus respuestas. Les estaba explicando, entre otras cosas, cómo purificar el agua y cómo fabricar ropa con hojas de ortiga. A una mujer le reveló quién le había robado su cuchillo y por qué. Cuando terminó de hablar y de comer con los aldeanos, los enanos se le acercaron. «Tenemos una pregunta que nadie te ha hecho antes», anunciaron. «Pero queremos formulártela en privado. ¿Vendrás con nosotros?» «Iré», respondió Quasir. Partieron en dirección a la fortaleza. Las gaviotas graznaban y los grises nubarrones que se cernían en el cielo tenían el mismo tono gris que las olas. Los enanos condujeron a Quasir a su taller detrás de los gruesos muros de la fortaleza. «¿Qué es eso de ahí?», preguntó Quasir. «Son cubas. Se llaman Son y Vodn». «Ya veo. ¿Y eso otro? ¿Cómo puedes ser tan sabio si no lo sabes? Es un caldero. Lo llamamos Sodrerir, el que proporciona el éxtasis. Y veo que aquí tenéis tarros de miel que habéis recogido. Aún está líquida y sin asentar». «Así es», confirmó Fjalar. Galar miró a Quasir con aire burlón. «Si fueras tan sabio como dicen, sabrías cuál es la pregunta que te queremos hacer antes de que te la formulemos. Y también sabrías para qué tenemos aquí estas cosas». Quasir asintió con resignación. «Me parece», dijo, «que si los dos fuerais inteligentes y malignos, habríais decidido matar a vuestro visitante y recoger su sangre en las cubas Son y Vodn para calentarla a fuego lento en vuestro caldero Drerir. Después le añadiríais la miel sin asentar y dejaríais fermentar la mezcla hasta que se convirtiera en hidromiel. El mejor hidromiel imaginable, una bebida capaz de embriagar a quien la beba, pero de otorgar también a quien la pruebe el don de la poesía y la erudición». «Somos inteligentes», admitió Galar, «y hay quien piensa que somos malignos». Dicho esto, degolló a Quasir y con la ayuda de su hermano lo colgó sobre las cubas para recoger hasta la última gota de su sangre. Los 2 enanos calentaron la sangre y la miel en el caldero llamado Drerir e hicieron otras cosas de su invención. Añadieron bayas a la mezcla y revolvieron con un palo. El líquido empezó a borbotear y después dejó de hervir y los 2 hermanos bebieron un sorbo cada uno y se echaron a reír, porque ambos habían hallado en su interior los versos y la poesía que nunca habían dejado aflorar. A la mañana siguiente llegaron los dioses. «Quasir fue visto por última vez con vosotros», dijeron. «Sí», replicaron los hermanos. «Vino con nosotros, pero cuando comprendió que no éramos nada más que unos enanos tontos e ignorantes, se ahogó en su propia sabiduría. Ojalá hubiésemos tenido tiempo de hacerle alguna pregunta». «¿Decís que ha muerto?» «Sí», respondieron Fjalar y Galar. Y les entregaron a los dioses el cuerpo desangrado de Quasir para que se lo llevaran de vuelta a Asgard, donde podrían prepararle un funeral digno de un dios, o tal vez, teniendo en cuenta que los dioses no son como los demás y la muerte no siempre es permanente en ellos, un buen regreso a la vida. Así fue como los enanos se hicieron con el hidromiel de la poesía y la sabiduría, y todo el que quería paladearlo
tenía que pedírselo. Pero para eso había que caerle bien a los dos hermanos y ellos solo se caían bien a sí mismos. Aún así, debían algunos favores. Al gigante Gilin y a su esposa, por ejemplo. Los enanos los invitaron a visitar su fortaleza y un día de invierno se presentaron los dos. «Ven a remar a nuestra barca», le propusieron a Gilin los enanos. El peso del gigante hizo que la barca se hundiera más de lo habitual en el agua y los enanos la condujeron hacia unas rocas situadas por debajo de la superficie. En otras ocasiones, la barca pasaba tranquilamente por encima del escollo. Pero esta vez no. Chocó contra las rocas, volcó y el gigante cayó al mar. «Vuelve nadando a la barca», le gritaron los enanos a Gilin. «No sé nadar», respondió el gigante, y fue lo último que dijo, porque una ola le llenó de agua salada la boca abierta, su cabeza golpeó contra las rocas y en un momento desapareció bajo la espuma del mar. Fjalar y Galar enderezaron la barca y volvieron al castillo. La mujer de Gilin los estaba esperando. «¿Dónde está mi marido?», preguntó. «¿Tu marido?», repitió Galar. «Ah, sí, está muerto». «Se ha ahogado», añadió Fjalar, en tono servicial. Al oírlo, la esposa del gigante se puso a gemir y a sollozar, con gritos que parecían arrancarle trozos del alma. Llamó a su marido muerto y juró que nunca dejaría de amarlo entre alaridos, hipos y llantos. «Cállate», le ordenó Galar. «Tus lloros y chillidos me lastiman los oídos. Eres demasiado ruidosa, quizá por ser una giganta». Pero la mujer del gigante se puso a llorar todavía más fuerte. «Tranquila», le dijo Fjalar. «¿Te servirá de algo que te enseñe el lugar donde murió tu marido?». La giganta se sorbió la nariz y asintió, pero no por ello dejó de gritar, sollozar y plañir por su esposo, que nunca más volvería a su lado. «Ponte allí y te mostraremos el lugar donde ocurrió todo», le dijo Fjalar, mientras le señalaba dónde debía situarse exactamente y le explicaba que debía salir por la puerta principal de la fortaleza y colocarse al pie de la muralla. Después, Fjalar le hizo un gesto a su hermano, que se escabulló en dirección a la escalera que subía a lo alto de la muralla. Cuando la mujer de Gilin estaba saliendo por la puerta, Galar le lanzó una roca que la dejó tendida en el suelo con el cráneo medio aplastado. «Buen trabajo», dijo Fjalar. «Ya me estaba cansando de tanto alboroto». Entre los dos arrastraron el cuerpo sin vida de la mujer hasta las rocas y lo empujaron al mar. Los grises dedos de las olas se llevaron el cadáver y fue así como Gilin y su esposa se reunieron en la muerte. Los enanos se encogieron de hombros, convencidos de haber obrado de manera sumamente ingeniosa en su fortaleza junto al mar. Todas las noches bebían el hidromiel de la poesía, declamaban bellos y grandiosos versos y componían gloriosas sagas sobre la muerte de Gilin y su esposa, que recitaban desde lo alto de su fortaleza. Al final caían inconscientes y solo se despertaban al día siguiente en el mismo lugar donde habían caído la noche anterior. Una mañana se despertaron como siempre, pero no estaban en su fortaleza, sino en el suelo de su barca, que un gigante desconocido hacía avanzar entre las olas a golpe de remo. Oscuras nubes de tormenta saturaban el cielo y el mar parecía negro. Las olas eran altas y encrespadas, y el agua salada salpicaba los flancos de la barca y empapaba a los enanos. «¿Quién eres?», preguntaron. «Soy Sutun», respondió el gigante. «Os he oído alardear ante el viento, las olas y el mundo de haber matado a mi padre y a mi madre». «Ah», dijo Galar, «¿eso explica que nos hayas atado?». «En efecto», replicó Sutun. «Quizá nos llevas a un lugar glorioso», dijo Fjalar esperanzado, «donde nos desatarás para que bebamos, comamos hasta hartarnos, riamos y sellemos una gran amistad». «Me temo que no», repuso Sutun. La marea baja dejaba a la vista unos escollos que afloraban sobre la superficie del agua.
Eran las mismas rocas que había hecho volcar la embarcación de los enanos con la marea alta el día que Gilin había muerto ahogado. Suttung recogió a los enanos del fondo de la barca y los depositó sobre los escollos. «El mar cubrirá estas rocas cuando suba la marea», dijo Fialar, «pero nosotros tenemos las manos atadas a la espalda y no podremos nadar. Si nos dejas aquí, nos ahogaremos sin remedio». «Ciertamente, esa es mi intención», replicó Suttung, que entonces sonrió por primera vez. «Y mientras os ahogáis, yo estaré sentado en vuestra barca, contemplando cómo se os lleva el mar. Después volveré a Jotunheim y referiré vuestra muerte a mi hermano Baugi y a mi hija Gunnlod, que se alegrarán de que mis padres hayan sido vengados como merecían». Empezó a subir la marea. Primero el mar cubrió los pies de los enanos y al cabo de un momento el agua les llegó al ombligo. Pronto sus barbas quedaron flotando en la espuma y entonces hubo pánico en sus ojos. «Ten piedad de nosotros», gritaron. «Y la misma piedad que tuvisteis vosotros con mi padre y mi madre, te compensaremos por sus muertes, te indemnizaremos, te pagaremos. No creo que poseáis nada que pueda compensarme por la muerte de mis padres. Soy un gigante acaudalado, tengo muchos sirvientes en mi casa de las montañas y todas las riquezas que pueda soñar, oro, piedras preciosas y suficiente hierro para fabricar 1.000.000 de espadas. Magias muy poderosas me obedecen. ¿Qué podríais darme vosotros que no tenga ya?», preguntó Suttung. Los enanos no respondieron. La marea seguía subiendo. «Tenemos hidromiel, el hidromiel de la poesía», escupió Galar cuando el agua ya le rozaba los labios. «Hecho con la sangre de Quasir, el más sabio de los dioses», gritó Fialar. «2 cubas y un caldero llenos hasta arriba de hidromiel. Nadie lo tiene, excepto nosotros. Nadie en todo el ancho mundo». Suttung se rascó la cabeza. «Tengo que pensármelo. He de reflexionar. Es preciso que medite al respecto». «No hay tiempo que pensar. Si piensas, nos ahogaremos», gritó Fialar por encima del rugido de las olas. La marea no dejaba de subir. Las olas ya se abatían sobre las cabezas de los enanos, que empezaban a tragar agua y tenían los ojos redondos de miedo. Cuando el gigante Suttung tendió los brazos hacia ellos y sacó del agua primero a Fialar y después a Galar. «El hidromiel de la poesía será una compensación adecuada. El precio es justo si añadís alguna cosilla más, y estoy seguro de que tendréis algo más que añadir. Os perdonaré la vida». Los arrojó al fondo de la barca, aún atados y empapados, y allí se quedaron, retorciéndose incómodamente como un par de langostas barbudas, mientras el gigante remaba de regreso a la orilla. Suttung se llevó el hidromiel que habían elaborado Fialar y Galar con la sangre de Quasir, junto con unas cuantas cosas más, y se alejó de la fortaleza y de los enanos, que al fin y al cabo podían considerarse bastante afortunados por haber escapado con vida. Los 2 hermanos contaron a todos los que pasaban por su castillo la historia de los abusos sufridos a manos de Suttung. La repitieron en el mercado la siguiente vez que fueron a hacer negocios y volvieron a contarla acerca de unos cuervos. En Asgard estaba Odín, sentado en su trono, y los cuervos Hugin y Munin le susurraban al oído, como era su costumbre, todo lo que habían visto y escuchado en sus vagabundeos por el mundo. El único ojo de Odín relampagueó cuando oyó la historia de Suttung y el hidromiel. Los que conocían la historia decían que el hidromiel era el barco de los enanos, porque habían rescatado a Fialar y Galar de las rocas y los habían llevado a su casa, sanos y salvos. También lo llamaban el hidromiel de Suttung o el líquido de Odrerir o de Bodn y Son. Odín escuchó atentamente las palabras de sus cuervos y enseguida pidió su capa y su sombrero.
Llamó a los dioses y les dio instrucciones para que prepararan 3 enormes cubas de madera, las más grandes que pudieran fabricar, y las tuvieran listas junto a las puertas de Asgard. Después anunció que se marchaba a recorrer el mundo y que quizá tardara bastante en regresar.